Este es un BMW Z8 del año 2000 y era uno de los coches más bellos de todos los tiempos. También es una inversión inusualmente buena. Cuando este coche era nuevo, allá por el año 2000, el precio original rondaba los $129.000. Hoy, el precio promedio de un Z8 usado en una subasta es de algo más de $200.000. Hoy voy a mostrarte por qué este coche realmente nunca se depreció y por qué vale cada centavo de esos $200.000. Para empezar, un poco de contexto, todos los demás BMW de los principios de los 2000 salieron al mercado a cierto precio y hoy valen mucho menos que eso. Por ejemplo, un BMW 328i del año 2000 actualmente vale como $3.000, y eso es normal, pero el Z8 rompió la regla. De hecho, rompió la regla de prácticamente todos los coches de su época. Estos nunca realmente perdieron valor y en los últimos años solo han ido subiendo. Claro que el Z8 es un coche especial. BMW lo fabricó únicamente durante 4 años, del 2000 al 2003, y solo hicieron unos 5.700 para todo el mundo. Aproximadamente la mitad de ellos llegaron a Estados Unidos. Además, es hermoso. Su diseño estaba inspirado en el antiguo BMW 507 Roadster, pero modernizado, y yo personalmente creo que este es el coche retro más hermoso jamás diseñado. Hoy he tomado prestado este Z8 de un espectador aquí en Virginia y voy a enseñártelo, voy a mostrarte su sorprendente cantidad de detalles y características, después lo sacaré a la carretera y te contaré cómo se conduce, y luego le daremos una puntuación. Ya estamos por aquí una semana más y como siempre muchas gracias y suscríbete para seguir apoyando este contenido. Voy a empezar aquí con el techo. Si has visto los últimos minutos, te habrás dado cuenta de que ahora mismo parece que el coche lleva una especie de sombrero. Eso es porque el Z8 no es solo un descapotable, también viene con un techo duro desmontable, que puedes poner o quitar si quieres conducir en invierno o quieres lidiar con la capota blanda. Antes de mostrarte el resto de los detalles, vamos a quitar el techo duro. Quitar el techo no es tan difícil. Primero retiras este panel de plástico en el lateral del techo, luego usas una herramienta para quitar los pernos que lo fijan al coche. Después quitas esta tapa de plástico encima del parabrisas y con la herramienta giras el mecanismo de bloqueo a desbloqueo. Quitar el techo requiere 2 personas, pero lo que pasa después es raro. Cada Z8 viene con un soporte especial para el techo, para que pudieras guardarlo cuando no lo uses. Y mira esto, incluso tiene ruedas para moverlo fácilmente y todavía hay más. El techo duro también venía con una funda que dice Z8 para que lo puedas distinguir de todos los otros techos duros desmontables. Ahora que ya quitamos el techo, hablemos del motor. La gran mayoría de los Z8 usaban un V8 de 4,9 litros con 400 caballos acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades, y este motor se tomó prestado del M5 de la época, el E39. Con todo eso en mente, quiero aclarar una confusión sobre el coche. A final de la producción, en 2003, también existió el BMW Z8 Alpina. Alpina normalmente fabricaba versiones de alto rendimiento de los BMW, pero en este caso el modelo Alpina era en realidad peor. El Alpina usaba un V8 de 4,8 litros proveniente del X5 de gama alta y no del M5 como el Z8 normal. Y todos los Alpina C8 tenían transmisión automática, se suponía que eran versiones de lujo y touring del Z8. Por alguna razón, cuando los coleccionistas compraban estos coches suelen preferir los Alpina, probablemente porque son más raros, solo se fabricaron 555 unidades, pero son peores si lo que quieres es comprar un Z8 y divertirte con él. El manual, es el que quieres, no el Alpina automático y menos potente. En fin, con eso aclarado, vamos con los detalles, y ya que estoy bajo el capó, empecemos aquí. Hay un par de cosas interesantes y una sería cuando salió. Tuvieron muchos problemas con el chasis. Los chasis de estos coches se agrietaban, igual que pasaba con el E46 M3, lo que era un gran problema con la rigidez del coche. Para solucionarlo, muchos Z8 recibieron una barra reforzada a través de todo el motor, cuyo objetivo era reforzar la estructura y minimizar las grietas. Muchos dueños dicen que funciona bastante bien. La otra cosa curiosa bajo el capó es el depósito del refrigerante. En lugar de decir coolant, dice cool. Lo moldearon directamente en el plástico. Supongo que al menos sabes que lo que tienes que poner ahí son cosas frías. Sigamos ahora con el exterior del Z8. Este coche es indudablemente hermoso, pero creo que lo que más ayuda a su estilo es la cantidad de detalles cromados. Por ejemplo, cromaron la pequeña silla de aire en las aletas y cromaron el borde exterior de los espejos, incluso cromaron los chorros de agua del capó y por supuesto también los tiradores de las puertas.
Los tiradores de las puertas tienen un truco interesante. Cuando te acercas al coche, por supuesto, tiene entrada sin llave, así que presionas el botón y la puerta se abre. Pero, ¿qué pasa si la batería del coche está muerta? Pues que no hay cerradura visible. Pero BMW lo pensó y hay un truco en el tirador. Aunque parece un tirador normal, puedes deslizar la parte trasera del tirador y eso revela una cerradura escondida. Metes la llave, desbloqueas, vuelves a sacarla y automáticamente el tirador se cierra para ocultar la cerradura y mantener las líneas limpias del coche. Y ya que hablamos de la cerradura, hablemos de la llave. La llave es básicamente una llave BMW normal, pero en la parte trasera le atornillaron una pequeña placa que dice Z8 con los tornillos más diminutos del mundo. Pero lo más curioso de la llave no es eso, sino sus fundas. Cuando comprabas un Z8 nuevo, hace ya casi 26 años, te daban estas fundas para las llaves. Eran dos. Parecen como pequeñas fundas de raqueta de tenis, pero para las llaves. Incluso dice Z8, son de cuero y tienen cremalleras, son muy raras. Lo más raro es que esas fundas tienen un pequeño espacio donde puedes poner un llavero. Así, si querías llevar tu llave del Z8 en tu llavero, pero no querías dañarla ni exponerla al mundo, podías dejarla dentro de la funda y aún así engancharla al llavero. Es realmente extraño, pero el Z8 lo tenía. Y esas fundas para las llaves nos sorprenden tanto cuando te das cuenta de que muchas de las cosas que recibías al comprar un Z8 estaban diseñadas para proteger las cosas que venían con tu Z8. Por ejemplo, recibías las dos fundas para proteger tus dos llaves. También recibías el techo duro desmontable para proteger tu interior. Y luego está la funda para el techo duro desmontable, como demostré antes, para proteger el techo duro. Y luego está ese pequeño soporte con ruedas sobre el que se coloca para protegerlo todo. El coche también venía con una funda para cubrir todo el vehículo y protegerlo. Y cuando el techo está bajado, hay una pequeña cubierta aquí atrás para proteger el mecanismo del techo y asegurarse de que no entre nada que lo estropee. Por cierto, esto es irrelevante para el vídeo, pero ¿no crees que la bolsa de la funda del coche parece perfecta para usar como almohada? Solo mira esta cosa. Puedo dormir al lado de mi Z8 sobre mi funda del Z8, que viene con una bolsa que dice Z8. Bueno, nos estamos desviando aquí y volvamos al exterior del coche y al frente. Este coche tiene algo inusual en los faros. Siempre había asumido, viendo este coche, que tenía los faros en el lugar normal y que esas luces en la parrilla eran las luces antiniebla, pero no es así. Por supuesto, los faros están en el lugar normal. Estoy encendiendo las largas ahora mismo y puedes ver que son las que se encienden. Así que este coche no tiene luces antiniebla delanteras, solo tiene faros. Y por supuesto, las pequeñas luces naranjas con los intermitentes. Pasando a la parte trasera, este Z8 en particular es un modelo europeo. Fue vendido originalmente en Europa y luego importado a Estados Unidos y tiene un par de cambios respecto a los coches de Estados Unidos y los mayores cambios los puedes ver atrás. Por ejemplo, en las luces de freno y traseras. En los coches estadounidenses todo era rojo, pero en los europeos los intermitentes traseros eran naranjas y personalmente prefiero el aspecto del naranja, se ve muy bien cuando está encendido. También es interesante que puedas ver a ambos lados de la matrícula que las luces son rojas. Sin embargo, la luz a la izquierda de la matrícula es la luz antiniebla trasera. A la derecha de la matrícula, esa es en realidad la luz de reversa. Y cuando pones el coche en reversa se ilumina en blanco, aunque parece roja cuando está apagada. La idea es que le da al coche un poco más de simetría, aunque en realidad una se encienda en blanco y es bastante genial. Otra curiosidad genial en el exterior del Z8 son las tomas de aire en los guardabarros delanteros. A estas alturas muchos coches deportivos tienen esas tomas en los guardabarros, pero el Z8 básicamente inició esa tendencia. Era un homenaje al BMW 507 original que las tenía. Las trajeron de vuelta en este coche en el 2000 y desde entonces se ha proliferado en la industria automotriz. Y son geniales por un par de razones, además de ser pioneras. Una de ellas es que llevan montado dentro el emblema de BMW. Es del mismo tamaño que el emblema en el capó y en el maletero. Así que este coche tiene 4 emblemas BMW del tamaño normal en el exterior, los 2 de siempre y los 2 de la rejilla. Además, también tiene los 4 en los tapacubos, así que hay 8 emblemas BMW en el exterior de este coche, lo cual es bastante inusual. También es interesante de esas rejillas que incluyan los intermitentes. Las regulaciones europeas dicen que los coches deben tener un intermitente montado en algún lugar del lateral, además de los delanteros y traseros, para que se vea cuando alguien cambia de carril. Muchos coches lo incorporan en el espejo, y eso es aburrido normal. Este lo pone en las rejillas, justo detrás del logo de BMW, y se ve realmente genial cuando los intermitentes están encendidos. Pasando al interior del Z8, lo primero que notas es una especie de hermosa simplicidad, y llegaré a eso en un minuto. La otra cosa que notas son los interruptores de palanca.
Vamos a empezar con el que está justo al lado de tu pie izquierdo. Lo notas nada más subirte. Ese interruptor controla dos cosas distintas en uno solo. Si lo empujas hacia arriba, abres la tapa del combustible. Si lo empujas hacia abajo, abres el maletero. Y por supuesto, no es algo muy visible desde el asiento, así que tienes que recordar cuál abre qué. O si no, probablemente abrirás lo otro por error. Pero pasando al panel de la puerta del conductor, encontrarás un interruptor distinto y también probablemente mi detalle favorito del coche. Mira esto, cuando abres la puerta del conductor y te subes, notarás que solo hay un interruptor en la puerta del conductor para bajar la ventana. Así que piensas, bueno, eso es molesto, puedo bajar la del conductor, pero luego tengo que estirarme para bajar la del pasajero, y no exactamente. Si miras más abajo, también notarás los controles de los espejos. Hay un pequeño interruptor que mueves para controlar el espejo izquierdo. Lo mueves a la derecha y controla el espejo derecho, y los controles están debajo, como en un coche normal. Pues adivina qué, ese pequeño interruptor que te deja elegir qué espejo controlar también te deja elegir qué ventana bajar. Si tienes el interruptor en la posición izquierda, controlas solo la ventana del conductor. Ahora mueve el interruptor a la derecha y bajas la ventana del pasajero usando el mismo interruptor que usaste para la del conductor. Y aquí viene lo mejor, pon ese pequeño interruptor de ajuste de espejos en la posición central y puedes bajar ambas ventanas al mismo tiempo. Nunca había visto eso en ningún otro coche antes, es una función rara y un detalle exclusivo del Z8, y no está etiquetado, pero eso refleja el otro tema de este coche y es la simplicidad. En lugar de poner dos interruptores con pequeñas etiquetas que digan que hace cada cosa, simplemente está ahí y tú lo descubres. Y es una solución muy simple al problema de ajustar los espejos y bajar las ventanas, solo un pequeño joystick, una pequeña palanca y un solo interruptor sin etiquetas. Pasando al volante, de nuevo, siguiendo el tema de la simplicidad en el coche, el volante no está lleno de botones para el control de crucero o el volumen de la radio. Simplemente tiene este aspecto retro de unas pequeñas líneas que van del aro del volante hacia el centro. Este es uno de los volantes más distintivos de toda la industria automotriz y me encanta. Justo detrás del volante, también siguiendo la estética de simplicidad y belleza del interior, están las palancas de las direccionales y el limpiaparabrisas. Míralas porque son elegantes y claramente fueron diseñadas específicamente para este coche. Hacen juego con el estilo general del interior. Un detalle interesante al lado del volante, el botón de arranque del motor, se ve realmente genial, dice Engine Start. Y este pequeño botón negro que presionas como si detonaras una bomba, excepto que en realidad no arranca el motor. Este coche, desde una época anterior a que funcionara así, en realidad tienes que insertar la llave, girar como en un coche normal y luego presionar el botón de arranque. Así que el botón de arranque del motor, que supone que es algo genial y que simplifica el proceso, en realidad termina añadiendo un paso extra. Es gracioso. Y hablando de la situación de la llave, encendido y arranque del motor, escucha el ruido que hace este coche cuando lo apagas y olvidas apagar las luces. Obviamente muchos coches emiten un aviso sonoro cuando olvidas apagar las luces, pero este es uno de los sonidos más extraños que he escuchado. No sé por qué BMW decidió que ese era el ruido que querían usar en este coche, es casi gracioso. Lo siguiente es el almacenamiento. Este coche tiene algunas soluciones de almacenamiento un poco inusuales. Por ejemplo, empezaré con el panel de la puerta. Hay dos compartimentos distintos de almacenamiento en el panel de la puerta, lo cual es útil. El delantero se queda abierto cuando lo abres, el trasero se cierra automáticamente cuando lo abres, aunque tiene básicamente la misma forma y apariencia general. También hay un compartimento de almacenamiento en el interior de la consola central, y eso no es particularmente inusual. Lo que sí es inusual es que se bloquea junto con la guantera. Si giras la llave en la cerradura de la guantera para cerrarla, también se bloquea el compartimento de la consola central. Nunca he visto eso en otro coche. Incluso puedes escuchar cómo se bloquea cuando giras la llave. Es una idea bastante buena. Y ya que estamos revisando el interior, vale la pena mencionar que básicamente el único lugar donde aparece escrito Z8 en el coche, aparte de la llave, es justo en el centro, entre los asientos. Ni siquiera dice Z8 en el exterior porque es solo aquí. Esa es la única forma en la que recuerdas lo que estás conduciendo. Otra curiosidad interesante en el coche son las luces de lectura. Como este es un coche descapotable, no puedes poner una luz en el techo en el centro porque no estaría disponible con la capota bajada, así que integraron las luces de lectura en el espejo retrovisor interior. Pulsas un pequeño botón y la luz se enciende. Pulsas el botón del otro lado y se enciende la del pasajero. Pero esa no es la parte más interesante, mira esto. Este pequeño círculo rojo en el medio de las dos luces tiene una pequeña luz interna que parpadea cuando cierras el coche para indicarte que la alarma está activada. Pero también tiene un segundo propósito. Si lo giras, enciende ambas luces de lectura al mismo tiempo. Giras otra vez y la apagas. Integraron la luz de alarma en los controles de las luces de lectura, otro gran ejemplo de la simplicidad de este interior.
También interesante en este interior los indicadores centrales. Los relojes en este coche no están frente al volante. Y no lo hicieron para ahorrar dinero al adaptar el coche para el volante a la izquierda o a la derecha, porque los relojes claramente están orientados hacia el conductor. Así que tuvieron que fabricar dos versiones de ellos igualmente. En lugar de eso, sospecho que lo hicieron como un guiño retro. Muchos deportivos de los años 60 tenían los relojes en el centro, o al menos el cuentarevoluciones y el velocímetro como este. Me resulta curioso que la gente se queje del velocímetro en el centro del Tesla Model 3, porque el BMW Z8 también lo tenía. Otra cosa interesante de esos relojes, un par de detalles, es que cuando enciendes las luces, esos relojes no se iluminan desde atrás como en la mayoría de los coches. En lugar de eso, se iluminan desde el centro, con una pequeña luz roja que proyecta sobre el reloj. Es un detalle retro y se ve muy bien. Quizás menos agradable es que incluso el indicador del intermitente está ahí en el centro, porque pones la direccional y la lucecita parpadea dentro, al lado de los relojes. Eso significa que si vas conduciendo así, podrías no darte cuenta de que la direccional sigue puesta, porque la luz no está en el sitio habitual. Eso puede ser algo molesto. Otro detalle interesante en el cuadro de instrumentos es el reloj. En lugar de ponerlo en algún sitio raro del interior, ocupando espacio y desordenando todo, lo colocaron en el centro del cuentarevoluciones abajo. Es un sitio extraño para un reloj, pero no tiene etiquetas, no estorba nada y en realidad me parece genial. Hablando de simplicidad, he repetido esto mucho con este interior. La simplicidad realmente es el nombre del juego cuando bajas desde los relojes. Por ejemplo, los controles del climatizador son increíblemente simples. No tienen palabras escritas, solo iconos, y son muy fáciles de entender. Ni siquiera se molestaron en poner las típicas líneas azules para el frío o rojas para el calor. En su lugar, solo hay pequeñas rayas y ya entiendes lo que significan. Si compraste este coche, no necesitabas que te lo hicieran todo masticado. También me encanta el pequeño botón del climatizador para el desempeñador del parabrisas. Es increíblemente diminuto, tiene que ser el botón de climatización más pequeño que he visto jamás, pero lo presionas y activa el desempeñador. Es pequeño y está fuera de vista porque realmente no es tan importante. También es curioso que las ruedillas para abrir y cerrar las salidas del aire del climatizador ni siquiera tienen una dirección marcada para indicar si hacia arriba está abierto o cerrado, simplemente están ahí y se supone que lo averigües. No quisieron llenar el interior con flechas o etiquetas diciendo así se abre o así se cierra. Con el tiempo tú lo descubres. Y bajando aún más, todo se vuelve todavía más simple. Encima de la palanca de cambios y debajo de los controles del climatizador, solo hay 4 botones. Está el botón Sport, presiónalo y el coche se vuelve más deportivo. Está el botón de las luces intermitentes. Y está el de los seguros de las puertas, y luego hay un interruptor más, que sería para la capota convertible. Y hablando de la capota, sé cuánto nos gusta ver cómo suben y bajan las capotas, así que aquí lo tenéis. Curiosamente, si miras de cerca, notarás que la capota no se cerró automáticamente del todo. Tuve que ayudarla un poco. Afortunadamente es bastante fácil. La capota se acerca a cerrarse completamente y luego tú solo tiras el resto del camino. No estoy seguro de por qué el coche no puede hacer eso por ti, pero no puede. Dicho esto, debo decir que en cierto modo toda esa simplicidad de la que he hablado es un poco falsa. Porque si subes desde los 4 botones simples encontrarás un pequeño panel y presiona ese panel y ahí es donde está el sistema estéreo de infoentretenimiento. Y por supuesto, el típico sistema complicado de BMW de principios de los 2000. Aunque este en particular tiene un nivel extra de complicación porque es un coche europeo, todo el sistema está en alemán. Y aquí viene lo más loco, incluso tiene navegación. Así es, aunque no tiene pantalla, ni pantalla color, ni pantalla táctil, solo esta pantallita pequeña, este coche tiene un sistema de navegación. No te muestra dónde ir y en su lugar te dice a dónde ir en alemán. Sorprendentemente el dueño me dice que nunca ha usado este sistema de navegación. Lo siguiente es pasar al maletero del Z8. Ahora bien, el maletero en sí no es particularmente interesante, no hay nada especial aquí atrás. Es solo un maletero, excepto por 2 pequeñas rarezas. Una está en el triángulo de advertencia que incluyen todos los maleteros de todos los C8. Mire este gráfico, es como un viejo automóvil de 1900 conduciendo por la calle. Pones el triángulo detrás para que la gente sepa que estás tirado. No es algo que encaje con un Z8.
Y luego está de esta caja, BMW la llama BMW Mobility Set. Aunque este coche se vendió originalmente con neumáticos run flat, dentro del Mobility Set encontrarás un compresor y sellado de llantas. Y realmente parece el tipo de maletín que llevaría un médico rural cuando hace visitas a domicilio. Tal vez el objeto más extraño es esta pequeña calcomanía que se supone que debes pegar en el parabrisas cuando estás usando el sellador de llantas, como recordatorio de que no debes exceder las 50 millas por hora. Como si alguien realmente fuera a hacer eso, pero claro, luego recuerdas que este es un coche alemán, y que en Alemania sí hay gente que lo cumpliría. Y esos son los detalles y características del Z8, que resulta sorprendentemente peculiar para ser un coche alemán y un BMW. Y ahora voy a hacer algo que he querido hacer desde que vi por primera vez un Z8 rojo brillante en el estacionamiento de mi oculista justo después de que salió cuando tenía 12 años. Voy a ponerme al volante y a conducir este coche. Muy bien, conduciendo el Z8 tengo que subir las ventanas para que podáis escucharme. Lamentablemente ahora parezco uno de esos tipos que andan en un convertible y las ventanas están arriba. Esto es bastante genial, es como algo que siempre quise hacer. La transmisión se siente genial, la palanca de cambios es muy fácil. Me gusta el sonido. No es demasiado agresivo. Suena bien, pero ya sabes, ni siquiera mostré una aceleración en vacío antes, porque no es para tanto. Pero es un buen sonido, como un rugido grave, profundo, pero no es un exceso. Es divertido hacer una buena reducción con punta tacón y el embrague es muy fácil. La palanca de cambios es muy sencilla de operar y es fácil de saber dónde tienes que ir para hacer la reducción. Es un coche fácil de conducir. Queda tremendamente claro, incluso con solo unos minutos detrás del volante, que este es un coche para lanzarlo por carreteras secundarias, estrechas, como si estuvieras en un circuito pequeño. Este coche tiene un frente muy largo, y tiene un frente pesado, se siente como un coche pesado. Es como un cruiser, y en ese sentido entiendes un poco más por qué fabricaron ese modelo Alpina, con transmisión automática y un enfoque más de lujo. Pero yo aún preferiría cambios de marcha por mí mismo. No se siente ni se maneja tan preciso como muchos coches modernos, ese no es el mundo en el que vive este coche. La dirección no es tremendamente precisa, no se siente como un vehículo de curvas cerradas y ágiles. El dueño del coche también tiene un SLS. Ese sí es mucho más ajustado en cada curva pequeña. Este no es así. Este definitivamente se siente más como un coche para pasear. Quizás te preguntes cómo un coche europeo fue importado a Estados Unidos. Nuestras leyes de importación dicen que los coches deben tener 25 años de antigüedad. Sin embargo, si un coche es sustancialmente similar a uno que fue vendido en Estados Unidos, puedes traerlo con unas modificaciones menores, y el Z8 obviamente se fue vendido aquí. Así que trajeron este europeo. Quizás en ese momento no había buenos ejemplares estadounidenses en el mercado. O este estaba barato, o lo que sea, pero lo trajeron. Así solo le haces un par de modificaciones y a veces tienes que cambiar el patrón de los faros. Tienes que cambiar el velocímetro para que marque millas en lugar de en kilómetros. Pero no es un proceso tremendamente caro, quizás unos $10.000. Este ciertamente no es un devorador de curvas como un Miata. Se siente más grande que eso. El frente largo definitivamente no te da mucha confianza de que podrás entrar en curvas a toda velocidad. Este coche tiene un frente realmente largo. Lo puedes ver todo cuando estás sentado aquí. Casi parece y se siente como un Jaguar Type antiguo o algo por el estilo. Es una experiencia muy interesante. No puedes comprar este coche pensando que va a ser tan rápido como un deportivo exótico moderno. Lo compras porque puedes cambiar las marchas tú mismo y puedes hacerlo con bastante facilidad y diversión. Es rápido, pero no es una locura en cuanto a velocidad, es, bueno, razonablemente rápido. Se mueve bastante rápido y alcanza buena velocidad. Según los estándares modernos, no es tremendo, no es una locura como muchos otros. Es un coche moderno de $200.000 que te podría acercar a un McLaren usado. Este no está ni cerca de ese nivel en términos de velocidad. Pero en cuanto a disfrute, no sé, es un interior hermoso, un coche hermoso, y me gusta la sensación de simplemente conducir por un camino secundario con la capota bajada. Y así era el BMW Z8. Es precioso, es elegante, es divertido de conducir, y es un coche exótico de transmisión manual, de baja producción, lo cual es clave para que sea coleccionable hoy en día. No, BMW no es un Ferrari ni Lamborghini en cuanto a imagen de marca, pero este es uno de mis coches deportivos favoritos, y creo que es el coche más hermoso fabricado durante mi vida.
Y al tener en cuenta todos esos factores, es fácil ver por qué se venden por $200.000. Y ahora vamos con la puntuación. Sumándolo todo, la puntuación es de 64 de 100, lo que lo coloca relativamente en el medio del grupo. Es un coche divertido, pero no excesivamente rápido ni emocionante. En cambio, se destaca principalmente por su rareza, especialmente entre los BMWs, y por tener uno de los diseños más hermosos de cualquier coche moderno.